Renovó una deuda de una cifra que, con la inflación que hay de todos los días, que hoy fui a la verdulería y les quiero avisar que la manzana ¿Cuánto? tocó la barrera psicológica de los 1.000 pesos. Hay ¿Cuánto? una manzana, El kilo. hay un tipo del kilo, hay un tipo de manzana que tocó la barrera psicológica de los 1.000 pesos. Me deprimiste así. Podés canjear manzanas por bonos, capaz, del Yo Estado digo, me Nacional. da manzana, me dice, ¿querés esta de 600? ¿Querés esta de 600? Me dijo, ¿querés? 600. O esta de 1.000. ¿Qué? Porque le da vergüenza decírmelo. ¿Qué? Pero bueno, totalmente. Y en ese contexto, Massa renegoció una deuda de 12 billones de pesos en pesos, que las pateó todo para el año que viene. ¿Es bueno o malo? ¿Qué va a pasar, Pablo? Bueno, en principio hay que decir que el Ministerio oficializó este lunes el llamado a canje de una parte de la deuda pública en pesos que vencía los próximos meses, hasta el mes de junio. ¿Qué busca el gobierno? Bueno, días atrás, en los pasillos del Ministerio, un funcionario me explicaba que el canje de deuda en pesos de corto plazo, junto a otras medidas como la renegociación con el FMI de la que hablamos la semana pasada, le permitían al gobierno despejar el panorama financiero del Estado para llegar tranquilo hasta fin de año. El panorama financiero del Estado, no de toda la economía, porque bueno, está la sequía que la mencionamos antes, por lo cual hay que esperar y ver, pero ese es el plan que tienen, de que quede despejado el panorama, sobre todo para ir tranquilos a las elecciones, sobre todo sin sobresaltos devaluatorios. ¿En qué consiste el canje? Bueno, Economía ofrecía que 10 bonos que estaban emitidos, bonos son letras y bonos del Estado que estaban emitidos con vencimiento entre marzo y junio de este año, se canjean por otros bonos que vencen entre febrero del 24 y febrero de 2025. Lo tenían esencialmente los bancos, que en algún momento le habían dado guita al gobierno y iban a cobrar con intereses, ¿no? Sí, lo importante era la actuación de los bancos, aunque una parte importante está en propios organismos del Estado, por ejemplo el ANSES. Bueno, la posibilidad de participar en el canje está abierta, lo informaba el lunes, estaba abierta hoy hasta las 15:30 horas. A las 15:30 horas sacó el secretario de Finanzas un tuit diciendo se posterga por 2 horas a pedido de algunas entidades financieras. Bueno, finalmente más tarde, cerca de las 6 de la tarde. Pues entrando al banco no llegué, puso la pata. Es todo tan informal la como se oye. Bueno, el resultado finalmente se conoció, hubo una aceptación del 64% de los títulos que estaban ofrecidos al canje. ¿Esperaban eso o más? No, esperaban, bueno, nunca dijeron que esperaban oficialmente. En los diarios económicos decían que iba a rondar el 60%. Desde el gobierno, algunos habían dejado trascender que aspiraban al 80%, finalmente fue el 64%. Entre los bancos, los que más participaron fueron el Banco Provincia, que es público de la provincia de Buenos Aires, claro. El Banco Nación, el Banco Ciudad, que es de la ciudad de Buenos Aires, el Credicop, que es como un banco, no sé si llamarlo amigo o algo así de gobierno, sí. Pero después participaron también el Galicia, el ACBC y el Santander, entre otros bancos fueron esos los que más participación tuvieron. Bueno, pero como decía antes, una parte importante de los bonos y de las letras del Tesoro estaban en manos de organismos públicos. De este modo el gobierno postergó vencimientos por 4,3 billones, ya es casi imposible hablar de números en Argentina porque ya uno no sabe cuántos pesos. ¿Pesos? Sí, 4,3 billones de pesos, gracias por la aclaración, sobre un total de 7 billones que pretendía canjear en esta operación. Bueno, esos bonos recibirán un pago en concepto de interés que equivale al aumento de la inflación o del dólar. Hay otros bonos que se ofrecía que estaban atados al SER, que es un coeficiente de estabilidad de referencia que es parecido a la evolución de la inflación más una tasa de interés. Bueno, de este modo quienes aceptaron el canje ahora se hicieron de títulos públicos, de instrumentos de deuda, que les significan una suerte de garantía, de seguro frente a la inflación futura y frente a una potencial devaluación. Se trata de un privilegio, digamos, en tanto y en cuanto ese mismo seguro no se establece, por ejemplo, para los salarios o las jubilaciones. U otros créditos. Sí. Ellos pueden elegir el que mejor le rinda, digamos. Si es sí, el bono dual, que es una de las opciones, les permite,
no es que eligen, en la propia ecuación de cómo se calcula la tasa de interés ya le da el más alto. El más alto, claro. Sí. Bueno, no solo eso, el gobierno asegura a los bancos que en caso de que caiga la cotización hasta que haya que pagar ese bono o ese título, hasta que, si en el caso de que cae la cotización, el Banco Central le compra, una operación que se llama put, le compra los bonos en el caso de una depreciación de la cotización de esos bonos. Como si fuera poco, esta tarde también se supo que el Banco Central ofreció otro beneficio. Es que estos nuevos instrumentos de deuda que va a emitir en los próximos días el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía, puedan ser parte de los encajes. Es cierto que actualmente los bancos utilizan las LELIQ, que es deuda que emite el Banco Central, para realizar encajes. El Banco Central se los permite. Explícame en 2 segundos qué es el encaje para quien no lo conoce tanto. Bueno, el encaje es una parte de los depósitos de todas las personas y las empresas que los bancos tienen que tener inmovilizados. Ese encaje es una suerte de protección para los depósitos frente a posibles corridas bancarias. Que no hagan una timba con el 100% de la guita que tienen, digamos, que dejen algo por si alguien viene a pedir, ponele, ¿no? Claro, bueno, hasta ahora el Banco Central permitía hacer encajes con la LELIQ y con otros instrumentos que emite el propio Banco Central, que se supone que son un poco más seguros que los que emite el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía. Pero bueno, hay un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Es que ahora los depósitos van a estar en parte, entre comillas o mil comillas, protegidos con bonos que los economistas de Juntos por el Cambio dicen que en el caso de volver al gobierno van a reestructurar o reperfilar, según el término poético que había utilizado Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Hacienda, se llamaba Hacienda, en ese momento de Mauricio Macri, justo cuando justamente cuando realizó la reestructuración de deuda en los finales del gobierno de Macri, cuando ya se hundía el barco Cambiemita. Es decir que, por ejemplo, una potencial reestructuración con quita de un futuro gobierno podría actuar, operar como un dominó sobre los depósitos bancarios. No es que esto va a ocurrir, pero está potencialmente, porque ahora parte de los depósitos nuestros, de las personas de la empresa, van a estar el encaje realizado con bonos del Estado de pago que tienen algo de incertidumbre hacia adelante, ¿no? Mirá. Bueno, ¿quiénes ganan con este encaje? Bueno, los bancos, los mencioné antes, y los bancos tienen cada vez más estructurado alrededor de sus negocios alrededor de la deuda que emite el Banco Central y ahora también el Tesoro. De este modo tienen como garantizadas las ganancias por el Estado, ¿no? Todo lo que dicen los choriplaneros, todo estos son los choribanqueros que tienen garantizadas las ganancias a través de la operación del Estado. Y esto no es casual. De hecho, el acuerdo con el FMI impuso como condición, no sé si se acuerdan, que el Estado tenía la obligación de reducir el financiamiento a través del Banco Central. Cuando el Estado reduce el financiamiento a través del Banco Central, se ve obligado a ir a buscar financiamiento al sistema financiero, al sistema bancario. Nadie podría ponderar como buena la emisión monetaria para que el Banco Central le preste pesos al Tesoro, al Ministerio de Economía, al Estado en general, pero mucho menos, mucho peor es pensar que hay algún beneficio en que el financiamiento del Estado quede atado casi exclusivamente a lo que le prestan los bancos o los fondos de inversión. El Fondo Monetario Internacional impuso esta condición justamente para buscar que el Estado reduzca el déficit vía el ajuste del presupuesto social, y ahora los bancos tienen en cierta medida atado al Estado su financiamiento y de este modo operan como mecanismos de mercado, entre comillas, que presionan por el ajuste. ¿Por qué? Es sencillo. Si el Tesoro o el Ministerio de Economía no reduce el déficit, los bancos le exigen cada vez más condiciones, como ocurrió en esta ocasión, para prestarle dinero al Tesoro. Claro. Bueno, Argentina en las últimas 2 décadas tiene una larga saga de reestructuraciones de deuda en dólares. El megacanje de 2001 con la Alianza, los canjes de 2005-2010 con el kirchnerismo, el arreglo con los fondos buitre de 2016 con el macrismo y la ayuda de los votos del Frente Renovador de Sergio Massa, la reestructuración de 2020 de Martín Guzmán, reestructuración de deudas en dólares. Desde el gobierno de Cambiemos con Hernán Lacunza
que no tiene mucha autoridad moral para criticar la gestión de la deuda del gobierno actual cuando hicieron la estafa con el FMI, con la reestructuración de la deuda en pesos, pero desde ese momento de la CUNSA se volvió más frecuente la reestructuración. Era raro, en ese momento era raro que se reestructure, se reperfile, se renegocie una deuda en pesos, claro, que vos emitís, digamos. Claro, predominaba lo que se llama rollover, ¿no? Que es emitir nueva deuda para pagar deuda vieja, pero no la reestructuración. Bueno, desde entonces se volvió cada vez más frecuente, ¿sí? Tenemos una saga de reperfilamiento de deuda en dólares en el nuevo siglo, ahora en los últimos 2 o 3 años, ¿sí? O 4 de 2019 ya podríamos decir, se hizo común el reperfilamiento de la deuda del peso, y el problema no es solo que la deuda en pesos y en dólares es un negocio para los bancos, tampoco que esté llena de capítulos fraudulentos. El problema principal es que es un mecanismo de dominio y que se recicle todo el tiempo deja al país como un juguete en manos del capital financiero. Mega endeudados, Pablo Nino. Que tratar de que a la Argentina le vaya bien